Grabando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Entre Olas. En este lado Esther Claver, Patricia Tisner y hoy con un invitado de lo más especial que no requeriría presentación por lo conocido que es, pero que voy a intentar recordar a aquellas personas que en un momento dado les suene su nombre y le pongan cara, como tenemos aquí hoy a José Antonio Pérez Cebrián. Voy a intentar, a ver, me corrige José Antonio en todo lo que voy a decir. Nosotras conocemos a José Antonio por este grupo tan famoso que tanto nombramos, el grupo de Luis Ferruz, en el que, bueno, pues estamos allí desde hace ya muchos meses, ¿verdad? Desde que empezó esta pandemia, aprendiendo unos de otros y todos los días nos despertamos, ¿no?, con esas participaciones tan exquisitas. Y yo personalmente, cuando José Antonio se subió a nuestras olas, me sentía absolutamente tuve una gratitud especial porque José Antonio es de esas personas que siempre tiene unas respuestas absolutamente coherentes, profesionales y que te hacen pensar, ¿no?, y que te bloquean. Y bueno, no le viene porque sí, ¿no?, a José Antonio Pérez Cebrián, de Teruel o de, bueno, de exactamente de un pueblecito, Fuentes ¿verdad? Claras. Fuentes Fuentes Claras. Claras. Toda una trayectoria profesional, 40 años en banca, muy vinculado al mundo de la economía en banca, de los cuales cerca de 30 años director general de COE Teruel. Caja Rural, de Caja Rural. Caja De Rural Caja de Rural. Teruel. Es que he dicho, ay, perdón, COE. ay, what? Caja Rural de Teruel. Caja Rural de Teruel, no me había dado cuenta ni lo que había dicho. De Caja Rural de Teruel, pero sí que 20 años en la junta directiva de COE Teruel, de donde fue un año presidente y vicepresidente de COE Aragón. Allí es nada, todo lo que acabo de contar. Pero si algo me ha llamado a mí la atención de todo lo que voy conociendo en esta parte a José Antonio, es esa profesionalidad que impregna y esa huella y esa marca que ha dejado profesional en toda su carrera, ¿no? Y que hoy sigue haciéndolo, ¿no?, en este grupo cuando interviene, es decir, cómo nos deja todo ese saber y todo ese conocimiento que tanto echamos muchas veces en falta, ¿no?, ese conocimiento y esa sabiduría. Y hoy tenemos este gran lujo, José Antonio. Y bueno, pues bienvenido, gracias. Y para hablar de qué, ¡wow!, ¿qué nos puede contar José Antonio? Nos puede contar tantas cosas que yo, cuando he querido hacer hoy un poquito la entrada y la introducción, porque hoy en día, hoy es asesor, hoy se está dedicando está siendo asesor del presidente de Forestalia, una empresa de renovables, y bueno, y con todo lo que tiene que ver con la pandemia, con los fondos que llegan de Europa, con el tema de las energías, con el tema de la España vaciada, que tanto nos preocupa, ¿no?, a vosotros los de Teruel, a nosotros los de Huesca, con toda esta parte de transformación digital, pues lo hemos enfocado allí, ¿no?, a decir, bueno, que nos cuente José Antonio, con toda esa trayectoria y esa sabiduría que impregna todo. Cuéntanos cómo enfocáis o qué crees que va a pasar, ¿no?, en este proceso tras esta pandemia y todo lo que nos viene y estos impulsos hacia todo lo que tiene que ver con lo digital, con lo medioambiental, con la empresa. Ahora hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad, José Antonio?, con lo que nos preocupan las personas, lo que tienen que vivir desde dentro, desde la cultura, ¿cómo va a afectar? Y allí te cedo la palabra, José Antonio, te pregunto. Bueno, pues efectivamente mi experiencia en la provincia de Teruel es de más de 40 años trabajando en banca, de director de oficina, y luego director de negocio, y luego director general. Y por lo tanto, pues me he pateado desde el año 81, que empecé en Valderrobres, la provincia de cabo a rabo, y absolutamente todos los sectores de la provincia. Y he visto evolucionar, he visto los problemas, he visto las deficiencias, he visto las soluciones y bueno, pues he trabajado siempre en el tema de la despoblación. Hay mucha gente que ahora se apunta al carro y son expertos en despoblación. Yo experto no soy, pero práctico de la despoblación sí. O sea,
teórico también por necesidad, pero a mí me gusta la práctica, a mí me gusta operar en vivo. Y entonces, pues sí que tengo algunas ideas que creo que son incontrovertibles, que son de difícil discusión y que son, en general, yo no hablo nunca de despoblación, hablo de despoblaciones. Y despoblaciones son que cada localidad, sobre todo los pueblecitos pequeños, porque las cabeceras de comarca y las capitales de provincia en Aragón, y podemos hablar de Teruel, podemos hablar de Aragón, pues tienen otra problemática. Yo digo que son agujeros negros que se tragan parte de esas 600 poblaciones que hay en Aragón de pueblos pequeños. Sin embargo, siempre hablamos de despoblación desde el punto de vista de la provincia y para mí eso es equivocado. Es equivocado. Por ejemplo, en Teruel, desde el año 96 al año 2018, pierde la provincia 5.000 habitantes en 23, 24 años, pero cuando buceas más en los datos, no eres superficial como se está siendo de superficial con el tema de la despoblación en casi todos los foros y todo lo que digo por ahí, el problema es distinto, porque de esos 5.000 habitantes, los 240 pueblos, prácticamente todos, menos las dos capitales, 2 o 3 y alguna cabecera de comarca, han perdido 15.000. Por lo tanto, de los 140.000 habitantes, si quitas Alcañiz y Teruel, la pérdida del resto de los pueblos de la provincia de Teruel son 15.000 y sin embargo la provincia ha perdido 5.000. Luego al foco de Alcañiz y Teruel han ido del resto de los pueblos de la provincia 10.000. Eso no se dice y entonces cuando no se analizan los datos bien y cuando las premisas son equivocadas, lo lógico es que las conclusiones sean equivocadas. Eso para empezar. Está claro. Por eso hablo siempre de despoblación y ese tema es importantísimo porque la caída en la población en la provincia de Teruel, por ejemplo, ha sido de un 14% en esos años, pero la mayoría de los pueblecitos pequeños han perdido más del 30%. Escucha, una preguntita, y ahora es, como decía Patricia, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia, del teletrabajo, etcétera, ¿no sería una oportunidad? Seguramente estoy diciendo una tontada, ¿vale? Pero desde la ignorancia, no sería, o sea, el sentido común a mí me dice, ¿no? Qué buena oportunidad, ¿no? Ahora que yo desde que nos encerraron en marzo, hace un año, yo he trabajado el 99% de mis consultas las estoy haciendo online, desde casa, ¿no? Tengo una oficina a la que no voy porque todo lo estoy haciendo online. Y como yo, pues mucha gente, ¿no? Que se ha adaptado a la teleformación, a la teleterapia, a la teletrabajo, todo, ¿no? ¿Esto no es una oportunidad, José Antonio? Porque no sé, para mí sí. ¿No debería el gobierno, ¿no? Ahí meter a saco, ahí ayudas e incentivos a revalorizar todos esos pueblos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si vas a un pueblo y no tienes conexión a wifi, pues mal. Vamos a ver, yo creo que el tema de la despoblación o las despoblaciones, la España vacía, la España vaciada, la España despoblada, porque cada uno le da un nombre, no hay una sola solución. Y en primer lugar, lo que pienso es que cuando hablamos de despoblación, no sabemos muchas veces de qué hablamos, o yo por lo menos tengo un concepto distinto. ¿Qué es más despoblado? ¿Un municipio de 200 habitantes que el resto de las casas que hay en el pueblo, de la gente que se ha ido a Barcelona o a Zaragoza, están restauradas y la gente va a los fines de semana y la gente va a los veranos? ¿O un municipio que tenga 500 habitantes, tenía 1.000 y pico y de los 1.000 y pico que se han ido no han restaurado las casas, están cayendo tal? En un pueblo hay 5G y en otro pueblo no hay 5G. En un pueblo el servicio lo tienen a 2 kilómetros de Alcañiz o de Teruel y en el otro lo tiene a 50. Es que, ¿qué es la despoblación?
por eso hablo de despoblaciones, porque yo lo circunscribiría a la comarca, pero dentro de cada comarca, provincia, por supuesto, o comunidad autónoma, provincia, comarca y luego municipio, porque los servicios no son los mismos, las distancias a los servicios no son los mismos, las comunicaciones, las carreteras que cada pueblo tiene no es lo mismo. No es lo mismo el nivel poblacional de habitantes por kilómetro cuadrado de ninguna de las 10 comarcas de Teruel. ¿Cuántos habitantes hay de más de 65 años en cada pueblo? El porcentaje es absolutamente distinto. ¿Cuántos menores de 30 años hay que analizarlo para saber qué perspectiva tiene y qué evolución tiene? Por eso yo siempre, ¿cuántos cotizantes de seguridad social hay por cada activo, por cada pasivo? Y entonces cuando analizas y analizas los 23 provincias que tienen problemas de despoblación en España, que Teruel, Zaragoza y Huesca tenemos muchísimas comarcas, pero el resto también tienen problemas. O sea, lo que no podemos pensar es que somos únicos en el mundo mundial y que nosotros vamos a empezar a llorar a ver si nos dan la teta. No. La teta, no hay teta para todos. O sea, el déficit, pues, el endeudamiento que tiene el Estado es del 140 del PIB. Hay una economía sumergida del 20 y tanto. Hay un paro juvenil del 40%. Hay un paro normal del 20%. Una tasa de envejecimiento de cotizantes por activos, en fin, para no verlo. Hay 5 millones en el paro. Hay 500.000 o 700.000 autónomos que se van a ir a hacer leches. 900.000 en ERTE. Oye, entonces, bien, venimos hablando de despoblación. Hace sobre todo 20 años, desde el año 2000 se ha puesto un poco de moda y se está hablando de despoblación. Pero, hombre, ha habido una crisis económica desde el 2008 que ha durado hasta el 2017-18, porque la caída del PIB y destrucción de empresas fue tremenda y aún no nos hemos acabado de recuperar y ya tenemos el bofetón siguiente. Pero hay un dato, por ejemplo, que tampoco se dice, y no decir las bondades y las verdades, y lo que nos beneficia es engañar, pero es engañarnos nosotros mismos. Qué casualidad. Del año 1998 al 2000, no he analizado el resto de las provincias, pero imagino que será igual. Hasta el año 2007, o sea, un año antes de la primera crisis del 2008, cuando cae Lehman Brothers y demás, Teruel creció de población. Eso no lo dice nadie. Analícese. Del 1998 al 2007 crece población. O sea, no solo asume la mortalidad de la gente, sino que con la inmigración y con la gente que vino superamos y crecimos 2.000 o 3.000 más de lo que había en los años iniciales. Eso es un dato de que empezamos bien, algo hicimos bien, algunas cosas se invertirían. Claro, yo sí que se lo sé porque estaba pateando la calle. Se montaron muchísimas empresas, claro que se creó empleo y ahí están esas empresas. Luego viene la crisis con la crisis inmobiliaria, sobre todo, el bofetón es tremendo en Teruel y en el resto de sitios. Sí. Y cuando estamos viendo, pues nos viene la pandemia, que sobre todo al turismo y al comercio al por menor les da una leche impresionante. Y en ese momento, pues ya estamos hablando todo de despoblación en España y estamos hablando de la pandemia y estamos hablando del cambio climático por el Pacto de París de hace 5 años, donde 100 y pico países se comprometen a descarbonizar la economía, de evitar el CO2, la emisión de CO2 y de pasar prácticamente todas las energías sucias a energías limpias. Ese es un poco el entorno. Hay que saber... Dice Patricia en su entrada, Patri, la sostenibilidad y la transformación de la que hablas tú en tu entrada, que me resulta muy interesante, ¿no? Porque es verdad, cuando se habla de sostenibilidad, ¿no? Se habla de normalmente nos viene a la cabeza... Pensamos medio ambiente, solamente. Pero, sin embargo, hay algo más, ¿no? Y me interesa muchísimo este tema. Nosotros tenemos que perseguir, y además hay mandatos ya desde la ONU a Europa, bueno, el mundo, Europa, España, Aragón, está el mandato de los ODS, de los 17 ODS, que es de obligado cumplimiento, claro. que entroncan con los derechos humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos, claro. En cuanto a hambre, en cuanto a niños, en cuanto
a a todo. salud, eso es obligatorio. Es que eso... Lo que pasa es que parece que, ¿verdad? Como que ya lo teníamos. Yo, claro, yo con los ODS es que ya estábamos trabajando pues en no lo esto. tenemos. Era Hay, como, y la hay, pandemia ha hay, sido como descubrir. hay todavía 900 millones de personas pasando hambre en el mundo. Sí, no, me refiero Todavía a han los muerto que ya teníamos a los nivel ODS mundial. como objetivo, me explico. O sea, que no Sí, que esté sí. solucionado para nada. No. Todavía han muerto 7,5 millones de personas por hambre. Otros 7 millones de personas en el mundo han muerto por afecciones pulmonares por la contaminación. En Europa, 300.000 y en España, 70.000 por afecciones del medio ambiente, del clima. No en vano, la vicepresidencia cuarta entronca y se llama de la transición energética y de la despoblación. No por casualidad, en el mismo ministerio vicepresidencia está la despoblación y está el cambio climático, está la transformación energética. No es casualidad, No es casualidad. No. porque la energía se hará en el mundo rural, lógicamente. Es donde está el recurso, es donde está el espacio, es donde está la ubicación, es donde se puede, donde hay recurso eólico, donde hay recurso solar, y por lo tanto es el sitio. Y además, cuando se empezó a pensar en la transformación, se vio que podía haber ingresos importantes para el mundo rural a través de la colocación, a través de llevar al mundo rural molinos eólico y fotovoltaico, con unos ingresos que pueden ser vía alquileres y vía impuestos importantes. Por no hablar de que en algún momento, no sé cuándo, de momento no está legislado, pero yo espero que algún día se legisle, que las energías sucias y la emisión de CO2 y la huella de carbono de las ciudades paguen un impuesto todos los que contaminen para desarrollar y resolver el problema de la España vacía. O sea, Qué si yo guay. hago energía limpia, págamelo. Claro, ¿Quién lo tiene que pagar? El que emite. claro. El que ensucia paga. Eso, algunos estamos por ahí dando Sí, las sí. ideas. Lógicamente, Fíjate los lo que estás diciendo, hidrocarburos ¿no? ensucian, está claro, el petróleo, pues esos tienen que pagar. Está claro. Y el que pudiendo gastar energía verde, energía limpia, energía renovable y sostenible, y sigue consumiendo energía sucia, pues debe de pagar un canon que ya está. O sea, en este momento ya hay un canon, tanto, y posiblemente ese canon algún día quien lo recaude sea la propia Comunidad Europea, porque no tiene instrumentos propios de recaudación en este momento. Eso es un error. Europa debe empezar a tener sus propias fuentes de ingreso para poder corregir las Es que distorsiones que pueda haber. fíjate, acabas de comentar algo. Bueno, ahora quien nos está escuchando entenderá por qué lo he presentado así y por qué pues, he dicho esto de que aprendemos tanto y de que es de admirar este hombre, ¿no? José Antonio. Bueno. Sí, no, es que claro, ahora se entenderán, ¿no? Mis palabras, es así. Que en esta parte de que has comentado, has dicho quien emita, que pague, nos recuerda siempre a lo que somos como seres humanos, ¿no? Esto es como, si no me multan, yo voy a 150 en la carretera, si no tengo que pagar. Es decir, o me castigan, no, esto es psicología pura, ¿eh? Esto es, al final es como un Sí, sí. refuerzo, un castigo, un tal, y al final es lo que funciona. Lamentablemente, al final es lo que nos funciona, ¿no? Ese miedo a la multa o tal. Y yo, en el tema medioambiental que estás comentando, y de la transformación, a mí me preocupa mucho el tema de la transformación que tenemos que abordar, el cambio actitudinal que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar. O sea, no es que no estuviera ya en marcha, estaba ya en marcha, pero hasta que no se necesita porque sí, ¿no? O sea, cuánta gente había que no sabía conectarse a una pantalla y sin embargo estábamos intentando que se conectara a una pantalla hace tiempo, pero no había manera, ¿no? Hasta que se necesita, no tienes la necesidad. Hasta que se necesita, no cambias. Hasta que no me multan, y sale de mi bolsillo, no cambio, ¿no? Y esto que a Esther y a mí nos preocupa mucho siempre, ¿no? Desde el punto de vista del cambio actitudinal,
¿esta pandemia va a provocar un cambio de actitudes real o esa transformación real desde dentro, desde las personas, más allá, ¿no?, de lo que supone la multa o supone eh, el impacto económico, porque al final la transformación engloba lo económico también, ¿eh? Que no hay que, no hay que quitarlo, ¿no? La sostenibilidad, decíamos, tiene 3 grandes patas y engloba lo económico. Ujú. ¿Va a haber un cambio actitudinal? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo crees? ¿Vamos a ser más limpios? ¿Y esto nos va a llevar a una transformación o vamos a transformarnos y seremos más limpios entonces? O sea, es un poco... Qué buena. Yo creo que la transformación ya ha empezado. Esto es lo mismo. No, es que pasará tal tema. Bueno, cuando alguien intuye, los grandes gurús, cuando alguien intuye por dónde va a ir el mundo en el corto, en el medio y en el largo plazo, por ejemplo, en la despoblación. Yo siempre digo, que eso lo he dicho, ahí tiene que haber políticas a corto, políticas a medio y políticas a largo, la despoblación. Y que nadie le cuente a nadie que vamos a resolver la despoblación en 5 años, ni en 10, ni en 15. El problema de la despoblación es un problema que se resolverá en 25, en 30, en 40, en 50, pero no al 100%, sino es un poquito mejor. Pues esto es lo mismo. Las transformaciones nunca son de repente, salvo que sea una revolución en lo político, ¿no? Las transformaciones van unos primeros que son pioneros, van empezando con un tema y se va instalando como la gota fina, pues va calando, va calando, va calando y se va transformando la sociedad de una forma transversal en prácticamente todas las actividades y en prácticamente todas las leyes, los temas políticos. Es un cambio, pero es un más porque el propio cambio nos obligue a todos por el palo y no por la zanahoria O sea, que hay que empezar a por el cambiar. palo. Bueno, pero Yo que es muy humano, es ¿eh? que creo que es el palo. O sea, que No, hay que... no, señor. No, 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 no. Claro. Yo te voy a decir, mira, Yo, ahora voy a meter la cuña, que estamos a 21 minutos ya, y lo siento, pero voy a meter la cuña. Yo te voy a Y que decir siempre... una frase, José Antonio, vamos a jugar una cosa. Yo te voy a decir una frase y tú me dices lo que te venga, ¿vale? Yo como soy psicóloga hago este tipo de cosas proyectivas, ¿no? Yo te digo la frase, en la riqueza misma lo importante no es cuánto se tiene, qué se tiene, sino qué se hace con ella. ¿Quién dijo esto? pues lo debió de decir, imagino, Rockefeller o Amancio Ortega, uno de estos. Warren Pues Buffett, efectivamente, Carlos Slim. Es Carlos. una cita que tú leíste en un evento Efectivamente, la leí el otro día en el Heraldo. en el Heraldo. Exactamente, La ¿no? administra temporalmente, sí, efectivamente. Efectivamente. Y a lo que venís diciendo, no, no, el palo, el palo. No, no. Enséñale a la gente, dale la caña a la gente, no le des el pez, no le des subvenciones a la gente, sino ayudas, incentivos. Como tu frase, esa frase me encanta, hagamos empresarios, hagamos Empresarios. empresarios. Exacto. Sí. Hagamos Es que y además la caña. el tema de la emprenduría, también di los datos el otro día en lo del Heraldo. España tenemos una emprenduría de 2,2%. Solo mejor que Italia, que está con 1,1%. Pero el resto de países de Europa, Alemania además, están en el 7, en el 8%. Estados Unidos, Canadá, Australia están, claro, son protestantes, están en el 13%. Y Colombia y Chile son los 2 países que más emprendedores tienen. Qué curioso que sean países donde han pasado con la guerrilla y la droga, y graves problemas de seguridad y de todo tipo. Chile, donde hubo un liberalismo atroz después del golpe de Pinochet, que quitó la seguridad social y demás. Eso, no, a la gente le hizo espabilar. Nosotros, en este país, estamos esperando la lana demasiado a menudo. Y estamos esperando la teta de la vaca puesta en la puerta. Y yo una vez leí una historia de Buda cuando iba con su ayudante y fueron a parar a una casita que tenía pues un valle magnífico y
se quedaron a dormir porque los dueños les invitaron a dormir al Buda y por la noche pues les dieron, cenar solo tenían leche. Sí, pues, ¿cómo solo tenéis leche? No, nosotros tenemos una vaca y el matrimonio y los 7 hijos solo tomamos leche de la vaca. Y el valle estaba infértil, sin cultivar, un valle precioso con un río por el medio. Y se despertaron al mediodía, o sea, por la noche a medianoche, y fueron a la cuadra. Y Buda cogió la vaca y despeñó la vaca por un descuidadero de la vaca. Y se fueron. Y volvieron 4 años después por allí. Y el aprendiz, mejor que no nos conozcan, porque volvieron otra vez a entrar y tenían viandas para cenar magníficos, los 7 chicos estaban estupendos, el valle fértil. ¿Ustedes cómo viven? Pues mira, nosotros nos pasó una cosa magnífica. Una vez que vinieron otros señores como ustedes, se nos despeñó la vaca aquella noche y a partir de ahí empezamos a cultivar la tierra. Pues, lección total, lección aprendida, sí, sí, y así es, ¿no? Yo las subvenciones cada vez me gustan menos y cada vez creo que aportan menos. Yo soy más la política que ha hecho Alemania de ayudar a las empresas por la vía de capitalizar parte del capital a las empresas para que las empresas cuando remonten con la crisis de la pandemia le devuelvan al Estado ese dinero. Pero si es que yo me acuerdo, el primer despacho que monté allá por los años 90. No mucho. 92, 90, sí, mi primer despacho. Yo entonces vivía en Las Palmas de Gran Canaria y lo monté con un préstamo a bajo interés que me dio el gobierno. Yo presenté un proyecto, me dieron un préstamo a bajo interés con 2 años de carencia. Genial. Yo pude devolver mi préstamo tranquilamente, me dieron ese empujón. Ya está. No es un préstamo, lo tienes que devolver, vale, con facilidades, todo lo que quieras, pero para adelante, ¿no? O sea, eso de subvenciones a... No. Yo me quedo sobre todo con esta parte, ¿no? Como hemos comentado, hemos hablado de la España vaciada, de la despoblación, hemos hablado de transformación, pero al final todo se traduce en desarrollo. Al final todos nos lo llevamos a que lo que queremos es crecer, ¿no? Y desarrollar e incentivar esa economía que nos mantiene a todos y que mantiene nuestro sistema, ¿no? Y cuál es la mejor forma que es al final, pues bueno, pues en esas zonas que nos preocupan, ¿no? Que yo personalmente en Huesca, cuando hablabas de la España vaciada, yo me lo llevo sin ser Huesca, precisamente Huesca Capital no es que tenga un problema, pero tiene un problemón tremendo, como supongo, no conozco tanto Teruel, con el problema de que tú le preguntas a las empresas si encuentran personal cualificado y no lo encuentran, pero es que las personas que están en desempleo o las personas que están cualificadas con alta cualificación, sobre todo en Huesca, tampoco encuentran aquí un sitio, es decir, el talento se nos va. Entonces, para mí también es otra forma de despoblación, no tanto de cantidad de personas que habitan un lugar, ¿no? Sino de personas que se van porque no encuentran aquí su sustento, porque al final estamos todos hablando de lo mismo. Estamos hablando de reactivar. Pero es que lo primero que estamos haciendo ahora mismo es estar dando una formación en las universidades y en los colegios para el siglo XX, cuando tenemos que prepararnos para el siglo XXI. Y no para el siglo XXI del año 2020, sino para el siglo XXI, que no lo podremos intuir analizando el pasado. El siglo XXI, a partir del 20 hasta el 50, lo tenemos que intuir por imaginación. Y en función de la imaginación y la intuición, tenemos que adecuar qué habilidades, conocimientos y prácticas tienen que tener esos chavales para ser útiles dentro de 20 años. El otro día leía en un estudio que dentro de 10 años el 90% de los trabajos serán trabajos que todavía no están inventados en 2020. Sí, así es. Así de claro. Así es. Y entonces, ¿estamos preparándoles para qué? Estamos hablando de la inteligencia artificial. Oiga usted, inteligencia artificial, si usted primero no prepara a la población, y cuando digo la población es desde los niños digitales hasta los abuelos de 90 años, para que vía voz, vía gestos, vía tal, sepan actuar transversalmente en todo su vida, si no, es un fracaso. No hablemos de inteligencia artificial, porque entonces será para que controle el dato,
pero no en beneficio del usuario y de la población, que es de lo que se trata para la felicidad del ciudadano, que es como debiera de ser. Pero tú mismo lo has dicho, habrá que prepararlo no solamente en esas competencias aptitudinales, sino actitudinales, cuya competencia clave va a ser precisamente soportar la incertidumbre. Es decir, el no saber, tú mismo lo acabas de decir, es que no sabemos lo que va a pasar aquí a 2050, vamos a tener que funcionar con imaginación y cada día pueden cambiar las cosas. Esa gestión, esa adaptación al cambio y esa capacidad de gestionar esa parte, ¿no?, personal, junto a las aptitudes que vienen, van a ser competencias clave y allí habrá que estar abiertos también. A lo mejor no estamos hablando ya de zonas... Yo tengo aquí un decálogo de lo sacado de las principales universidades del mundo y de los grandes pensadores de management que hace 7 u 8 años intuyeron los 10 temas que iban a marcar el siglo XX a futuro. Primero, la reinvención del gobierno, o sea, la reforma del estado del bienestar, cambiado por completo. Segundo, será la era de las ciudades, no de los estados, sino de las ciudades. Tercero, el gran salto, grandes avances científicos tecnológicos. Ya lo tenemos, las renovables, lo digital, 5G, etc. Un mundo más verde, 4, el escenario es el mundo, profundización de la globalización. Vamos a más globalización. Quinto, un mundo más verde, mayor concienciación medioambiental. Sexto, nuevo modelo de trabajo, la persona como unidad de negocio. La persona como empresario y empleado. Qué bueno. Séptimo, transparencia, responsabilidad, RSC, la ética en el punto de mira. Octavo, el auge de las mujeres, el poder será de las mujeres. De hecho, las 7, 8 cargos económicos del mundo más importantes son mujeres. El Banco Mundial, en Europa, los que mandan ahora en economía, la del Tesoro en Estados Unidos, Ana Botín en España, Nadia Calviño en economía. O sea, las que están mandando en economía son mujeres. ¿Y por qué? Yo que he trabajado en banca, yo no he tenido nunca una mujer morosa. Nunca. Todos mis morosos han sido hombres. Nunca una mujer me ha dejado de pagar. Eso es así. Pero por culpa de una mujer, seguro. Los microcréditos en la India, ¿por qué se les dan a las mujeres? Porque las mujeres devuelven los microcréditos a las ONGs. El hombre se lo gasta. Bueno, vale, no quiero entrar en ese. No vaya a ser que. Bueno, pero al final estamos hablando las mujeres competencias. En la economía son más amarrateris, más seguras. ¿Por qué? Porque dentro de los miles de años que lleva la humanidad, la prole era una faena de la mujer. Y malgastar un euro que es para la prole está aquí. Está en el subconsciente colectivo de tal, por mucho que algunas hiperfeministas quieran, oye, mira, hay ciertas cosas que no se pueden cambiar porque no lo vas a cambiar, salvo en varias generaciones. Y que aparte, que es maravilloso. Bueno, pues ese era el punto número 8, el poder de las mujeres. El 9, un mundo digital y más conectado, nuevas formas de relación. Y el 10, microsegmentación y customización, es poner el foco en una diversidad muy grande de clientes. O sea, mi mercado es el mundo. Desde un pueblo de Teruel de 30 habitantes. Puedo vender mis servicios, puedo dar charlas, puedo dar cursos, puedo ser un catedrático que dé en todas las vía streaming de su clase magistrada en Harvard. Y además una cosa. ¿Estamos preparados para eso, para ese mundo? ¿Estamos preparando para este mundo a la gente? Ese mundo, yo creo que la pandemia nos ha enseñado, nos ha abierto la ventana para verlo. Nos estamos asomando. Lo ha acelerado. Y lo ha acelerado. Entonces muchos, sobre todo yo creo que los que estamos así como ya metiendo mucha fuerza, ¿no?, en lo que tiene que ver con la transformación en los últimos años, pues esto ha sido como, a mí por lo menos en el mundo de e-learning era como, me decían en abril, mayo, es que, digo, pero si esto parece que no, que llevamos aquí esto con esto que estáis diciendo, llevamos 15 años, yo llevo 15 años. O sea, es que ha sido una pelea, no se está descubriendo nada. Pero sí que es verdad que a los que estábamos así como abiertos nos ha abierto la ventana de golpe, nos ha abierto un portón, y a otros pues ha abierto una ventana que el que se está asomando bien,
pero hay otros que se están echando para atrás y cuidado con esto, que no quieren abrir la ventana y están esperando agazapados a ver si esto pasa. Yo La siempre el mensaje, resistencia al la cambio. resistencia al cambio, yo a esta gente le digo que la ventana no se vuelve a cerrar, no te quedes esperando que esto ya vuelva atrás. Esto no es recuperar, por eso me niego a la palabra recuperar. Lo que viene es cambio. Y cambiar es hacer otra cosa, ¿no? Y aprender de lo que se hacía bien y a mejorar. Por eso la mirada al pasado solo debe de ser para el retrovisor, para ver si hay alguien que viene más rápido que tú. Solo Exacto. para eso. Pero Y, se conduce hacia adelante, eso está y me ha clarísimo. gustado mucho, no me acuerdo qué punto ha sido el que has dicho del empleado, al mismo tiempo es el empresario, Sí, ¿no? empresario empleado, sí. El empresario empleado, Unidad de negocio. la La unidad de persona es negocio. unidad de negocio Ese individual. concepto que va tan vinculado también con eso que hemos estado hablando, ¿no? Del autónomo. Del autónomo, pero es que es un concepto muy vinculado también con lo que estábamos hablando de la España despoblada o del mundo global. O sea, es que los puntos que has comentado se interconectan. Y esto, yo personalmente, que como me muevo en el mundo ¿no? de las personas del empleo, estamos hablando hoy en día mucho de los nomads del conocimiento. El conocimiento está en cualquier parte del mundo y está en un pueblecito de Teruel o está en un pueblecito de la India o está donde sea. Y el conocimiento se va a mover de esa forma. Y entonces tenemos que romper tantos clichés, ¿no? De la forma en que trabajamos, ¿no? De ir al trabajo, hacer las horas, que me vean. Y de repente, Cambia el que lo necesita, el de la vaca. el de la Necesitaban vaca. tal y se pusieron a Exacto. cultivar el valle. Claro, Pues eso. la necesidad crea virtud. Es que eso Exacto. está claro. Y Mientras tú tiene, no. La rana, ¿qué le pasó? Pues que lo fueron calentando, al final acabó en la olla. ¿Por qué? No hizo el cambio, no, no notaba la necesidad. hasta que otros les adelanten por la izquierda, por Claro, la derecha y por los o por la lados. Entonces derecha. digan, y que, Alguno con moto por la derecha y si es con exacto. coche por izquierda. Y entonces dirá, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, es que no te enteraste, ¿no? Entonces Hoy, yo creo que nos autoengañamos a nosotros mismos, somos cómodos y aversión al cambio y por lo tanto analizamos mal los entornos, analizamos mal las perspectivas de cambio, analizamos mal las visiones a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque no queremos verlo. Es más cómodo. Es más bueno, cómodo sí, echarle la culpa al gobierno, a la comunidad autónoma, al alcalde, al vecino, a la mujer, al marido, a los hijos. No, diga, no, es que no analizamos bien, nos damos un tiro en los pies, nos engañamos a nosotros mismos. Yo eso hace muchos años que lo aprendí, que no lo quería hacer. Yo soy muy radical, pero radical no como los políticos ahora que dicen que son radicales. Yo soy radical de ir a la raíz de los problemas. Es el verdadero radicalismo. Yo quiero ser, si puedo ser, un hombre del Renacimiento. Quiero ser renacentista. Quiero saber de todo. Me interesa todo. Nada me es ajeno. Estoy empeñado. pues Y no, mira, nos encanta. y no quiero que nadie me encasille por edad. O sea, yo me considero mentalmente joven. Aquí también tienes a dos que también mentalmente nos consideramos muy jóvenes, ¿verdad? Y con una Entonces, curiosidad infinita, esa es la tenemos una visión, curiosidad infinita. esa es la visión que tengo de la despoblación. O sea, con un enfoque posibilista, positivo, nada pedigüeño, nada de lloriquear y de que el desarrollo, el crecimiento es necesario, lo puede hacer el gobierno, lo pueden hacer empresas, tanto de fuera como de dentro, pero el desarrollo es un tema de los que están allí, en el mundo rural. No se puede hacer desarrollo sin paisanos. Desarrollo lo hacen ellos desde las alcaldías, desde las concejalías. Tienen que ser concejales y alcaldes los que digan qué mundo rural quieren. Los demás aportarles una fiscalidad que sea discriminatoria, que sea positiva, llevarles alguna industria, llevarles inversiones, llevarles crecimiento como las renovables, que es impresionante lo que va a suponer en crecimiento en las 23 provincias más despobladas, porque además el Estado, el gobierno quiere que sea ahí. ¿Para qué? Claro, Porque no va a tener que poner el dinero de otra claro. manera. Y mira, le ha venido Dios a ver con las renovables. Crecimiento, ¿cómo se convierte en desarrollo? Con buenas decisiones. De esos impuestos que produce el crecimiento y de esos alquileres
y de ese trabajo, de esos IVAs y de esos impuestos sucios que pueden ir al mundo rural, a los ayuntamientos, y ellos son los dueños de su destino. Yo he visto pueblos, dentro de ese análisis del 96 al 2000, todos los que defienden que no hay que hacer nada han perdido 30% de población. Y hay dos pueblos, uno de 800 habitantes y otro de 2000 y pico, que han crecido el 25%. Y no ha sido a costa de sus comarcas, sino a través de unas inversiones concretas en sectores concretos que se han hecho bien y que por lo tanto han tirado del empleo. Y están ahí. ¿Cómo hacemos la despoblación? Vamos a copiar. Vamos a copiar. ¿Qué se está haciendo bien en la provincia de Huesca? En cuanto a hombres, por ejemplo, pero también mujeres. Hay muchísimos ejemplos de mujeres empresarias que son de libro en el mundo rural. Bueno, vamos a copiar de esos hombres y de esas mujeres y de esas empresas en esos sectores concretos que han hecho bien, cómo lo han hecho bien, en cuánto tiempo lo han hecho, han tenido subvenciones, no han tenido subvenciones, eran apasionados, han contado con la gente de los pueblos, están en internet. ¿Qué están haciendo? Esos son los héroes y esos son los auténticos revolucionarios para no acabar con la despoblación, que no acabaremos nunca, pero sí para mejorar, por no hablar de que, hombre, a la gente que vayamos o que vayan a los pueblos, tenemos que tener una política de vivienda, de reparación de viviendas en los pueblos y de vivienda nueva por parte de los ayuntamientos, sobre todo, que compren casas viejas y que hagan, para ponerlo a disposición en alquiler o en venta a gente que quiera irse a vivir a los pueblos. O sea, si ahora hay un reflujo, o algunos lo intuimos que puede haber un reflujo, tendremos que estar con la alfombra puesta y no históricamente hace 40 años. Este es forastero. Eso lo he vivido yo. Este es forastero. O sea, la acogida. ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Lo hacemos bien? Cubrimos a esa familia con 2 hijos, con 3 hijos que no tienen ni una silla, los atendemos desde el ayuntamiento a los vecinos. O sea, queremos de verdad mejorar el mundo rural y ¿qué ofrecemos? Si solo es ofrecer cosas que tenemos de sobras, que son gratis. ¿No? Empezando por la sonrisa y la acogida con, eso está claro, esa parte con cariño, no tiene, y no mirarlo de reojo como si te viniera a robar el huerto. Y darle la caña y gestionar eficazmente los recursos hacia eso, hacia todo lo que sea impulso y que no sea, ¿no? Para, mira, te ayudo, en un año se ha terminado, sino todo lo que sea dar la caña y ayudar a incentivar y promover para que sea crecimiento y desarrollo de aquí. Y eso crea empleo. Más adelante. El desarrollo crea empleo. Exacto. Genera impuestos y genera rentas. Que podamos mantener todo un sistema. Está claro. Es una economía circular de moda que tenemos que potenciarla. Eso está clarísimo. Bueno, chicos, me toca la campana y se acabó. De energía hablamos otro día. Total, o sea, ya te había dicho, José Antonio, que esto podía ser de todo. Exacto, de energía para otra ocasión. Ahora son los despoblación. Yo me decía, José Antonio, pues es que puedo hablar de tantas cosas, pues bueno, pues pero como siempre lo enfocamos, ya estabas avisado, ¿no? Que digo, no vamos a preparar nada, es una conversación y tienes tanto que decir, tanto que aportar, que bueno, pues pero hemos hablado de temas muy interesantes y que tocan de alguna forma también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en todos los ámbitos, que a la gente tampoco le queda muy claro, ¿eh? Sí, lo que está claro es que vamos a un mundo absolutamente nuevo, que será social, verde y digital, que cuanto antes nos pongamos las pilas en entenderlos y en prepararnos para entender ese mundo mucho, mucho mejor, que es inevitable, que el que no se esfuerce, desde luego, lo va a pasar muy mal y se va a quedar rezagado, y que entonces, bueno, pues que nadie llore después que no se le ha avisado lo suficiente, ¿no? Los políticos no suelen contar estas cosas. Yo no me meteré nunca político porque duraría un año, me echarían a ver. Bueno, qué mensaje, oye, qué mensaje, ¿eh? Qué bueno, y nosotros, yo creo que los que estamos aquí, ¿verdad? Un año duraría yo, un año. No llegaría, sería una moción de censura. 3 minutos, 3 Sí, minutos. yo creo que tampoco duraría mucho. Pero
Pero bueno, que no, que me gusta muchísimo tu mensaje ese de futuro, estás aquí, abrimos los brazos, sorpréndeme, y con esa actitud hay que coger todo, ¿no? Siempre en la vida, cualquier... Es que además fijaros, esto es la destrucción creativa de Schumpeter. Schumpeter decía que los sectores iban desapareciendo y venían otros que los iban sustituyendo. Las empresas mueren igual que las personas y vienen otras que les superan, que lo hacen de otra manera diferente. Que, bueno, es la vida y la muerte de las personas y de las empresas. Entonces, eso hay que entenderlo, que somos finitos y las empresas también son finitas. Solo queda una empresa que en 1900 estaba en el IBEX en Nueva York, de 300 empresas o de 400, solo queda una. El resto han desaparecido todas, que es General Electric. Solo esa. Y en 2000 años solo queda una empresa. Pues... La Iglesia. 2000 años una empresa. Con la Iglesia hemos... De eso hablaremos otro día, chicos. Oye, quedas desde ya invitado a muchos entreolas para hablar de energía, de, bueno, es que José Antonio... Y de la Iglesia también, ¿por qué no? De todo, de todo, de todo. Aquí hay que hablar de todo. Oye, muchísimas gracias, un placer tremendo. Vosotras, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muy bien. Mira, hasta luego.